7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a los siguientes invitados: el doctor Ramiro Rivera, analista político, columnista; doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno y asambleísta. Les invitamos para analizar el momento político que vive el país. De acuerdo al calendario electoral, este domingo 5, es decir, ayer, empezó formalmente la campaña electoral con algunos ingredientes: 16 candidatos presidenciales, candidatos para ocupar una curul, 151 asambleístas habrá este año. Y en medio de desafíos, se ha hablado tanto, la Asamblea precisamente el sábado último debatió y aprobó con 79 votos el que se pida licencia obligatoria quienes van a la reelección, 94 asambleístas. Hubo polémica respecto de la decisión del presidente de la República de no pedir licencia, con el argumento de que no se postula una reelección porque fue elegido dentro de un proceso extraordinario de muerte cruzada para completar el periodo del anterior gobierno. Hoy se comenta en los principales diarios del país precisamente esta decisión del presidente, que también es candidato a la elección de los 4 años, del 2025 al 2029. Con estas consideraciones, ¿qué debiera contar, doctor Ramiro Rivera, una campaña electoral? El país quisiera escuchar soluciones y no demagogia, la misma demagogia de siempre, que no responden a los cómo van a enfrentar los acuciantes problemas que vive el país. Muy buen día, doctor Ramiro Rivera. Sí, muy buenos días y un gusto compartir con Juan Manuel este espacio. Bueno, si usted, Miguel, revisa la historia, va a darse cuenta que el Ecuador es un país que vive en turbulencia permanente. Siempre he señalado que la única certidumbre del Ecuador es la incertidumbre y que la única estabilidad es la inestabilidad permanente. De tal manera que no debe asustarnos lo que pasa, a lo que se adiciona el hecho de que en la época digital todo ser humano está preso de su móvil, de su celular, y cada quien vive en su cueva, donde comparte opiniones solamente con quienes coinciden con él y desecha las opiniones de otros. El escenario que estamos viviendo es consecuencia de un ordenamiento jurídico levantado precisamente para el caos. Ayer escuchaba en un programa de televisión que habían analistas que se quejaban de que existía en el Ecuador más de 280 y pico de organizaciones políticas. Ciertamente es una locura. No hay partidos políticos. El único intento de hacer un sistema de partidos sólidos se produjo en los años 80 y 90. Organizaciones políticas relevantes colapsaron, organizaciones que le daban estabilidad al sistema político y electoral, como eran, en su caso, la Democracia Popular o la Izquierda Democrática o el propio Partido Social Cristiano, y por otro lado el populismo de Abdalá Bucaram. Hoy ese escenario es absolutamente caótico. No podemos hablar de partidos, podemos hablar de una personalización de la política extrema. Hace algunos años no existía el ingrediente del crimen organizado que cohabitó durante el régimen autoritario del presidente Correa. Es una estupidez un sistema electoral que tenga 16 candidaturas con partidos que se arriendan, que se alquilan, que se compran, que se venden, con figuras disque nuevas que en menos de 2 años pasan de 4 a 5 organizaciones políticas de una para otra dignidad. Sumado a eso, una crisis económica brutal del Ecuador, agregado las consecuencias que tuvo el Ecuador con la pandemia, con un verano feroz y una crisis energética últimamente.
con, diríamos, la desaparición y el asesinato brutal a 4 adolescentes de Malvinas, y una política que sigue siendo canibalesca, donde no se discuten las personas, sino no se discuten los temas que incumbe al Ecuador. Por eso usted con certidumbre dice no hay planteamientos. Y si hay gente a lo mejor inteligente, más de uno, en la papeleta electoral, quedan prácticamente invisibilizados, quedan sin verse por el sistema de polarización que existe. Y finalmente, siempre toda teoría política y toda teoría democrática va a señalar que la democracia tiene una relación estrecha con la institucionalidad, con el respeto a las reglas, pero es ya una herencia atávica del Ecuador en toda esa historia, que la preeminencia es de los caudillos, de las personalidades, de la personalización de la política. Las reglas cuentan poco porque cada quien los interpreta a su manera. Fíjese usted videos donde el señor Correa, cuando quería la reelección, señalaba de que no había que excusarse, que no era necesario, que no conocía ningún sistema presidencial o parlamentario que obliga al gobernante para la reelección renunciar. Una interpretación de la Corte Constitucional de hace 14 años que tiene a su vez miles de interpretaciones. Cada quien dice su verdad, pero esperemos que esta campaña, que será corta, esclarezca el fenómeno. Y yo veo que en esta campaña se va a configurar una bipolarización total. Quizá haya un espacio para un tercero o para un cuarto. No sé si después de las dos candidaturas, tanto del correísmo como la de Daniel Noboa, hay alguna candidatura que supere el 5 o el 6% y que tenga futuro en el futuro, pero creo que el Ecuador está condenado de nuevo a un episodio de polarización parecido a los que ya se produjeron en el 21 y en el año 23. Bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes. Su primer comentario sobre el inicio de esta campaña electoral. ¿Cómo lograr? Resulta muy difícil, como decía el doctor Ramiro Rivera, el que haya una nueva imagen que permita generar certeza y certidumbre en el Ecuador. Buen día. Buen día, Miguel, Ramiro, a la audiencia, y mi saludo para todos. Que este sea un año fructífero, próspero en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en fin. Usted suele hacer reiterada referencia, Miguel, a una frase que se le atribuye a Einstein, de que no se puede obtener resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. Por lo tanto, no es de extrañarse que este proceso electoral, particularmente la campaña proselitista, nuevamente sea un episodio de una suerte de ópera bufa, porque en definitiva, la política es un resultado cultural. Y si no hay un proceso que procure impulsar cambios de mentalidad y de conducta en los políticos y en la ciudadanía, es imposible que las cosas mejoren. Porque no solo que la situación, el escenario que históricamente hemos vivido en las últimas décadas se mantiene, sino que, como lo ha señalado Ramiro, hay una serie de agravantes que por un lado aquejan a esta aldea planetaria que es el mundo, como es particularmente en la democracia occidental, esta tendencia a la polarización, a la radicalización fanática, y por otro hay la insurgencia de poderes ilícitos que cada vez más, con mucha audacia, con una temeridad que raya ya en la desvergüenza total, van sistemáticamente involucrándose directa e indirectamente en la política y captando los espacios del poder público. Y por supuesto, en la medida que no hay profesionalización de la política,
lo que tenemos es la aventura como resultado. Esto, para ponerlo así, en una metáfora, si no hay gente preparada para conducir un tráiler, lo que vamos a tener de pronto es cualquier idiota que decide lanzarse a la aventura, prender el camión y emprender la marcha, provocando, lo más probable, a pocos metros, una gran desgracia. Y lo peor es que hay gente que termina respaldando y aplaudiendo a ese tipo de idiotas. De tal manera que, en concreto, siendo el ideal que la situación sea distinta, que haya un mejoramiento en la calidad democrática, sería impensable, casi una locura, asumir que vamos a tener una realidad distinta cuando, como estamos señalizando, no solo que desde varios aspectos la situación se ha mantenido en las mismas condiciones de mediocridad, de desajuste que han caracterizado las últimas décadas, sino que además en el escenario empiezan a aparecer otras realidades, otros protagonistas que tienden a agravar la situación. Y claro, en medio de todo esto tenemos, por otro lado, en este proceso de globalización y avance tecnológico, la presencia casi omnímoda de canales de comunicación social, que son estas redes sociales, que terminan favoreciendo la vaciedad de la política, la orfandad de contenidos, de propuestas, de debate, para dar paso a la trivialización y a la ridiculez. Porque lo que vamos a observar con absoluta certeza en estas próximas semanas es un bombardeo incesante en cada uno de nuestros dispositivos móviles de videos de quienes están tratando de promocionarse, y como frente a la gran cantidad de candidatos que existen, a la ausencia de contenido propositivo, a la emocionalidad que es la que determina la decisión de los votantes, recurrirán seguramente a buscar hacerse notorios sin escatimar ningún esfuerzo para caer incluso en el plano de lo ridículo. Por eso digo que, en definitiva, este episodio proselitista va a ser un capítulo adicional de una suerte de ópera bufa democrática. Con estas consideraciones, doctor Ramiro Rivera, ¿cómo generar certezas? Muy difícil, en medio de la incertidumbre e inestabilidad que usted ha dicho, para que el país tenga al menos una suerte de perspectiva, un derrotero mejor, y no seguir en las mismas condiciones agravadas, ya con un conflicto armado interno, inseguridad, violencia, y ahora sumamos sectores que precisamente buscan sembrar el caos en el Ecuador. En lugar de generar certezas, trabajar por ello, genera un caos cuando hay un sector que quiere volver al poder, por ejemplo, atropellando todo, haciendo cualquier tipo de acción. Igual cuando se cuenta en el escenario con una vicepresidenta de la República que ayer decía que ya asumía el poder. Bueno, creo que hay un fenómeno, Miguel, y lo ha dicho también Juan Manuel, un fenómeno planetario de conflictivización de la política. Es decir, de ingredientes de populismo, de caudillismo, aún en países donde existía mayor certidumbre. Países como Italia, por ejemplo, o la República Federal de Alemania, o aquellas nacionalidades que regresaron a la democracia luego de la caída del muro de Berlín y del colapso del socialismo real. Hay una corriente que se ha denominado pues el iliberalismo, es decir, sociedades y líderes populistas o caudillistas que empiezan a desconocer los principios primigenios de la democracia, que son pues la libertad, la tolerancia, la alternancia, el respeto a la oposición, el respeto a las minorías, elecciones libres, competitivas,
órganos no manipulados, independencia de poderes, apoyo a las jerarquías de mando constitucional que tienen las sociedades actuales. Y al parecer, lo penoso en el caso ecuatoriano es que, y es recurrente este fenómeno, que las élites políticas han tenido un proceso de empobrecimiento, porque usted le da más relevancia en el Ecuador a un tuit sensato, que ahora se denomina X, a un programa de radio donde puede escuchar usted una opinión, el debate parlamentario. ¿A quién le interesa el debate parlamentario en el Ecuador este momento? Salvo rigurosas excepciones, porque las generalizaciones siempre son dañinas. Pero el Ecuador ha venido sufriendo un proceso de pauperización, de mediocratización de la política o de empobrecimiento del debate político. Y hemos dicho, si los partidos son claves, si en el Ecuador no existen partidos, la democracia es débil. Juan Manuel daba un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Este famoso politólogo italiano Giovanni Sartori daba una conferencia al celebrarse los 25 años de reestreno de la democracia española en las Cortes españolas, e hizo un discurso de 5 minutos que se llama En defensa de la representación. Y él decía, si usted cree que el cirujano es malo, no le va a encomendar a usted que su hijo sea operado por el mecánico de la esquina. Si usted cree que el piloto del avión es malo, no le va a pedir al jovencito que está en la fila 38 que pase al mando del avión para conducirlo. Es decir, una sociedad democrática solamente avanza en la medida en que usted tenga una clase dirigente profesionalizada. La profesionalización de la política no entendida como aquella de que usted viva de la política, sino gente que entienda, se prepare, se eduque, acumule experiencia para estar al servicio de la política. Aquí hay personas que no han pasado por una concejalía, que no han escrito 10 líneas, que no entienden un tema y que si usted les da un tema, difícilmente van a sostener con cierta coherencia en 3 minutos una idea. Ya no hay debate parlamentario y ya no hay ideas, simplemente hay insultos, agresiones, frases y unas redes sociales contaminadas con muchísima basura y desperdicio de adjetivaciones. Como que no nos damos cuenta que la situación del Ecuador es absolutamente débil en relación a países vecinos como Colombia y Perú. Y decimos, no hay trabajo, no se genera trabajo, porque creemos que el único ente que debe dar trabajo es el Estado y no el sector productivo, independiente y privado. ¿Y por qué? Porque nos dejaron una constitución política diseñada para un caudillo y para un modelo estatista. ¿Quién va a venir a un país a invertir cuando la propia ciudadanía no informada, asustada, malinterpretada, dijo no al arbitraje internacional? Cuando hay más de 170 países en el mundo que están sometidos a sistemas contractuales que tienen como instancia de dirimencia de los conflictos, diríamos, niveles de conciliación o arbitraje. ¿Alguien concibe un partido de fútbol sin un reglamento, sin un árbitro en la cancha? Eso es lo que nos pasa acá. No se percatan que la herencia que recibió el presidente Noboa con un 5% de déficit y otro 5% de impagos, implica prácticamente una crisis peor que la que el Ecuador llegó en 1979. ¿No se da cuenta la clase dirigente que el enemigo del Ecuador hoy y por décadas del futuro serán las bandas criminales del narcotráfico, que ha permeado instituciones del Estado, que ha penetrado en el mundo periodístico, y no tengo que decir el espacio digital
cuyo representante y vocero estaba vinculado con Norero y con el crimen organizado. Una sociedad, diríamos, agudizada en sus conflictos, un conflicto recurrente en el Ecuador, y gracias por la pregunta, Miguel, entre el presidente y el vicepresidente. Este no es un problema de hoy, es un problema que lo tuvo desde Simón Bolívar con Santander, y Bolívar eliminó la vicepresidencia, problema que generó una guerra civil en México, y por eso México no tiene vicepresidente. Y hemos ensayado cantidad de fórmulas: que el vicepresidente se encargue de presidir el Senado, como es el modelo confederativo norteamericano, y ya tuvimos problemas en el 60 entre Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy, o entre Velasco y Jorge Zavala Vaquerizo, y la historia da cuenta de cantidad de conflictos. Aquí lamentablemente el conflicto se sucede en definitiva porque Daniel Noboa en su candidatura de transición escogió mal a una persona de origen político de opacidad, que tenía un discurso en contra de ciertos valores y conquistas de la mujer, de la equidad y de la igualdad. Una persona ahora enferma por acumular el poder, un peligro. Si usted me dice, el presidente debería encargarle la vicepresidencia a la señora Abad, y yo le diría que si le encarga la vicepresidencia a la señora Abad, probablemente el presidente Noboa puede ser reelecto en la primera vuelta, porque en 15 días o en 30 días la señora Abad destruirá todo lo que pueda hacerlo, porque ha prometido bajar el IVA y ha criticado el IVA, que es uno de los más bajos de América Latina, pero la demagogia de la clase política lo niega. Ha prometido y no ha desmentido el darle el salvoconducto al señor Glass, no ha desmentido el cuestionar la justicia respecto a la sentencia por el caso sobornos al señor Correa. Y obviamente hoy ve usted una vicepresidenta llena de ambición, de rencor, de codicia, de hambre de poder al servicio del correísmo. Y me parece, Miguel, que este proceso electoral, como nunca antes, es absolutamente decisorio. En este proceso electoral está en juego, o si persistimos en preservar, en mejorar la democracia, en abrirle la economía al mundo para que haya cierta prosperidad, inversión extranjera, progreso, tecnología, futuro, o definitivamente nos vamos al infierno. Porque ¿cuál es la propuesta del correísmo, que es, diríamos, la antípoda de la democracia en este momento? No hay propuesta alguna. Lo que hay es una agenda, diríamos, una agenda de impunidad, una agenda de convivencia o de cohabitación con el mundo del narcotráfico. El último ejemplo que podríamos dar, el trágico fallecimiento de 4 jóvenes y adolescentes de las Malvinas. Hay mil versiones, pero ¿alguien duda que detrás de este crimen feroz que nos ha lastimado a todos los ecuatorianos no está el mundo criminal y las bandas que han reclutado en el Ecuador a más de 50,000 jóvenes para que sean sicarios o para que sean ejércitos que venden la droga en los barrios? ¿Y qué es lo que usted ha visto? Un discurso para deslegitimar a la fuerza pública y al poder coercitivo del Estado. Con esto no estoy desconociendo que los 16 militares que estuvieron en la patrulla no respetaron los procedimientos, porque lo que deberían haber hecho inmediatamente es entregar un recinto policial a los jóvenes detenidos en un supuesto asalto.
donde hay videos que evidencian algunos fragmentos de la realidad. ¿Y qué es lo que ha visto usted? Digamos, un aluvión de críticas del correísmo para inculparle al presidente de la República como si fuese el que ha instigado este hecho, el culparle el por qué metió a las Fuerzas Armadas. No, ¿por qué no pensamos en perspectiva del futuro para decir que no tendremos viabilidad si este Estado es tomado por el narcotráfico, por el terrorismo, por las bandas, por los nuevos delitos que se han transnacionalizado? Pero el debate se reduce al insulto, diríamos, al escarnio, a la descalificación, a la adjetivación del momento. Esos son los temas, diríamos, que lamentablemente afectan a la democracia y al proceso electoral que se ha iniciado. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo generar certezas en medio de este proceso electoral cuando, como señalaba el doctor Ramiro Rivera, ha entrado también con la ambición que ha demostrado la vicepresidenta de la República, más allá de la discusión de la constitucionalidad, la legalidad que le corresponde, pero en condiciones en donde pudiera generarse lo que ustedes han dicho, más incertidumbre, más inestabilidad? En la búsqueda de darle coherencia y una finalidad provechosa al análisis, algo que hace tremendo daño a la democracia y al país es continuar encarcelados en la coyuntura y en los protagonistas de temporada, porque finalmente se termina adoptando posiciones en defensa o en adversidad sobre los personajes de turno y los problemas de fondo terminan intocados. Por eso en una conversación que tuvimos semanas atrás, Miguel, yo decía que creo que parte del fracaso que tenemos como país es la falta de método, porque permanentemente abordamos temas, desplegamos lluvias de ideas bien intencionadas, fabulosas, pero que no responden a un esquema sistematizado que posibilite tener claridad sobre la situación e ir implementando mecanismos de solución. Pero si persistimos atrapados exclusivamente en el tratamiento de la circunstancia y en la defensa o no de los actores que protagonizan la política en turno, ciertamente el pacto social que requiere cualquier democracia con acuerdos mínimos entre los diversos sectores, realmente no existe. Y me parece que un desafío palpitante que tenemos como sociedad para racionalmente convivir y buscar superarnos para que cada uno pueda vivir con dignidad, es que vayamos a una definición con los mínimos indispensables en un acuerdo social amplio. ¿Esto qué implica? La necesidad de efectivamente ir a una reforma política profunda. Pero estos llamados apresurados a convocar a asambleas constituyentes para solucionar los problemas de los que estamos hablando, en estas condiciones probablemente será lo mismo que poner un tanque de gasolina adicional a un incendio que ya ha alcanzado dimensiones colosales. Entonces, me parece que lo que corresponde es ir hacia un debate ponderado, prescindiendo de quiénes son los actores de turno y cuáles son circunstancialmente lo que enfrenta a esos actores, para buscar más bien en el fondo cuál es la causalidad de la problemática estructural que tiene el país y desde allí ir dando respuestas. Y me parece, Ramiro, Miguel, audiencia, que dada el escenario que venimos no solo observando, sino incluso protagonizando en las últimas décadas, el liderazgo para ese debate no corresponde a la política. Lamentablemente, cuando por esencia debería ser la política la que se encargue de convertirse en el eje del debate sobre la reforma política, me parece que las condiciones de la política y los políticos en el Ecuador no permiten
que uno pueda augurar éxito en un proceso de esos si continúa direccionada o bajo el rectorado de esos políticos, porque lamentablemente lo que observamos es que la preocupación, la predisposición de quien llega al poder es asumir que no se va a morir nunca y que siempre puede continuar siendo presidente del país. Y en el lado opuesto, en el juego político, los opositores compiten para hacer lo mismo, es decir, pensando únicamente en perennizarse en el poder y no desde el poder establecer los mecanismos para mejorar la democracia y la vida de quienes habitamos el Ecuador. Entonces, creo yo que esa labor de liderazgo debe desviarse hacia otros sectores. Me parece que son otras élites, como la de las cámaras de la producción, de la academia, quienes deben asumir el desafío de impulsar un debate político serio que lleve de inicio a un acuerdo sobre una reforma política integral que sea equilibrada, que permita la competencia política en términos de equidad y que además busque la alternancia en el poder y no exclusivamente se preocupe de crear condiciones para que se perennice quien ha alcanzado merecida o inmerecidamente el espacio de la presidencia de la República. Sin duda alguna, esto que con reiteración suele señalar Ramiro, que hoy lo ha vuelto a hacer, es una de las bestias negras que tiene la democracia y el país, y ese es el populismo. Hoy, quien representa, quien personifica con más claridad el populismo, sin duda alguna, es la Revolución Ciudadana. Y bueno, ya venimos décadas denostando en contra de todo lo que hicieron y lo que no hicieron. Pero resulta que al menos hasta el momento lo que reflejan las cifras demuestra que pese a toda esa denostación, ellos siguen vivitos, coleando y con posibilidades reales de acceder a algunos espacios de poder. Eso lo que debe llamarnos es a la reflexión de que posiblemente en la estrategia estamos equivocándonos, porque pese a la insistencia, ellos siguen ocupando una gran parte de la cancha. Tal vez no hemos estado errados en los mecanismos por los que hemos optado para combatir ese flagelo, y quizá no es hora de repensar y lejos de estar exclusivamente verificando las debilidades, preocuparnos de las fortalezas de ellos para atacar esas fortalezas, porque el populismo es dañino, sea quien sea el que lo personifique en temporada. De tal manera que estos episodios del conflicto del presidente Noboa con la señora Abad, sin duda alguna, no son la causa, son el efecto de problemas estructurales que están allí, que van a continuar en la medida que además continuemos en esta senda del determinismo jurídico, pensando que exclusivamente a través del cambio de la Constitución, de las leyes, las cosas también van a variar, cuando la realidad responde a problemas culturales, a problemas de mentalidad, de actitud, dentro de lo cual la normativa, el derecho, la institucionalidad, sin duda alguna ocupan espacios importantes. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto. Recién empieza la campaña electoral. Muchas gracias por el aporte y el análisis al doctor Ramiro Rivera y al doctor Juan Manuel Fuertes. Temas de interés que el país se enrumba para la primera vuelta presidencial y elecciones legislativas el domingo 9 de febrero próximo. Muchas gracias a Juan Manuel y a Ramiro. Muchas gracias. Buenos días. Una buena semana. 7:55 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto precisamente analizar desde el punto de vista constitucional y legal la licencia, el pedido de licencia que se ha exigido al presidente de la República para hacer campaña presidencial y los candidatos en este proceso electoral. La delegación de la presidencia que ha hecho el presidente de la República y los reclamos, las reivindicaciones de la vicepresidenta de la República, que incluso salió en falso y dijo que asumía el poder, la presidencia de la República, desde este domingo, y pidió a las instituciones del Estado que le respalden. Nadie le contestó
en este sentido. 7:56, vamos a la pausa y volvemos con los doctores Ismael Quintana y Javier Palacios, constitucionalistas, para hablar precisamente de estos temas de la licencia del presidente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.